¿Vinieron listos para escuchar el mensaje del Señor? Aleluya. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26? Marcos 4, 26. Y quiero leerlo hasta el versículo 29. Y usted sabe, si trajo su Biblia, manténgala abierta porque nos vamos a movilizar en varios otros pasajes. Marcos 4, 26 decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro, perfecto en la espiga, el cual el fruto lo permite. Él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Jesucristo, en una sola, pudiéramos decirlo, una sola sentada, dio una serie de mensajes y de parábolas acerca de la semilla. Conocemos varias de ellas, por ejemplo, la semilla, el sembrador que fue a sembrar la semilla en 4 diferentes tierras. Conocemos la parábola sobre el trigo y la cizaña, el de la semilla de mostaza, y esta parábola, que probablemente es la menos conocida, porque para muchas personas esta no tiene un significado interesante. Perdone que use esa palabra, interesante, porque a la gente a veces le gusta lo que brilla, ¿sí o no? La gente se desboca por lo que brilla. Y para muchas personas esta parábola no tiene un significado interesante. En realidad tiene un significado mucho más profundo que el resto, porque nos demuestra en varias cosas. Nos demuestra, primero, que no depende de la obra de nosotros, porque nosotros somos los que sembramos, regamos, fertilizamos y hasta tal vez pudiéramos tener que podar. Pero la vida, el fruto, el desarrollo y el crecimiento depende de Dios. Porque dice aquí, ¿verdad?, que el sembrador va, se acuesta, sigue su día, y de repente viene y la semilla brotó. Y él no sabe cómo, porque no dependió de él. ¿Depende de quién? Dios es el que da el querer por el hacer, ¿sí o no? Dios es el que produce el fruto. Y la semilla trae de sí misma la creación de Dios, la capacidad de poder producir fruto. Dios es el que hace la obra. Dios es el que da la vida. Ahora, ¿de quién o de qué se refiere esta semilla? Porque en realidad tenemos que entender de que en estas 4 parábolas que Jesucristo habló, hace una transición, porque la primera parábola, que es el del sembrador que siembra la semilla, entendemos de que la palabra de Dios es la semilla, ¿sí o no? Nosotros somos la tierra. Pero cuando hablamos ya del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza y de esta parábola, que es la parábola de la semilla, transiciona. Ya no es la palabra de Dios la que es la semilla, sino nosotros. ¿Quiénes? Nosotros somos la semilla que Dios quiere sembrar, la semilla que Dios quiere plantar. Y dentro de nosotros está la obra de Dios, que es el que brota la vida, el que hace y el que produce la obra que Dios ha determinado y nos ha creado para que nosotros seamos. Ahora, lo que me parece interesante también de esta parábola es de que habla acerca del concepto de la madurez o de la perfección. ¿De qué? De la madurez y la perfección. Ahora, cuando nosotros nos referimos a estos 2 términos, hay una gran contradicción dentro de cada uno de nosotros. Porque lamentablemente el cristiano, aunque comprende de que la vida que Dios ha dado en nosotros es una obra de gracia, porque por gracia fuimos ¿qué? Salvos. Esto no es obra de nosotros, pues es que don de Dios.
La obra que Dios hace dentro de nosotros es una obra de misericordia y de gracia. No es nada que yo pueda comprar o hacer o ganarme. Es un regalo que viene de parte de Dios para mi vida. Pero también tengo que comprender de que yo soy un copartícipe, un socio de la obra de Dios en mí. ¿Por qué? Porque yo puedo estorbar, yo puedo obstaculizar y puedo hasta aún estancar la obra de Dios. ¿Cuántas personas recibieron el don de Dios de la salvación, pero están en el mundo? Porque la obra de Dios también tiene que ver con mi responsabilidad. Yo soy copartícipe, soy socio de Dios en la obra que Él está haciendo dentro de mi vida. Yo tengo que colaborar, tengo que creer a Dios, tengo que someterme a la obra de Dios, tengo que caminar y tengo que esforzarme a alcanzar aquello por lo cual Dios también me llamó a mí. ¿Están conmigo? Somos socios de la obra de Dios en nosotros. Porque yo tengo en mi poder el estancar esa obra. Porque yo puedo ser llamado, apartado, separado, predestinado, pero yo también puedo obstaculizar el proceso de Dios en mi vida. Ahora es importante que entendamos de que hay una responsabilidad, y ahí es donde mucho cristiano se estanca, se entronca. Porque queremos que todo pase al cha-cha-cha. Queremos las cosas sin esfuerzo. No queremos pagar el precio. No queremos sacrificarnos. No queremos tomar responsabilidad de nuestra propia vida, sino que queremos que de la misma forma que la salvación fue un regalo, queremos que el resto de la vida de cristiana sea un regalo. Y nos excusamos. Y empezamos a crear un sentido de victimización en nuestra vida. Empezamos a crear un sentido de pobreza dentro de nosotros y estamos simplemente contentos con lo mínimo, contentos con aceptar el hecho de que solamente soy salvo, gloria a Dios, aleluya. Y no entendemos de que lo que Dios nos quiere llevar es algo mucho más pleno. El inicio que nosotros llamamos la salvación, ¿están conmigo? El inicio de lo que nosotros llamamos la salvación es simplemente el inicio de una carrera. ¿Cuántos de ustedes en su juventud corrieron algunas carreras? Levanten la mano. Algunos de ustedes rebotaron y otros rodaron, ¿verdad? Pero muchos de nosotros corrimos ciertas carreras. Y hubo un momento en el que pudiéramos decir el estartazo, ¿verdad? Donde se sonó un timbre, donde literalmente nosotros se nos dijo, este es el momento de ¿qué? Comenzar. Pero de nada sirve comenzar si no voy a terminar. Porque hay personas que tiran la toalla. Porque la vida cristiana, hermanos, no es simplemente comenzar, sino cómo terminamos. Es alcanzar aquello por lo cual el Señor nos ha alcanzado. Es poder lograr el destino del propósito, del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Dios te ha diseñado para algo más, ¿sí o no? Porque la salvación es el inicio de ese camino. Y dentro de ti Él ha puesto su espíritu, dentro de ti Él ha puesto dones, talentos, llamado, Él ha puesto propósito dentro de ti para que tú puedas lograr ese destino. Ahora acompáñenme a varios versículos que quiero leerle para poder poner el fundamento. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al varón que, perfecto. En una forma, en otra traducción puede decir al hombre maduro, al varón perfecto, a la medida de la edad o la medida de la estatura del varón que, perfecto. ¿Sabe qué pasa a veces?
Y lo digo, yo viajo por todo el continente y predico tal vez en 150 iglesias en el año. Y me duele de que nosotros ponemos nuestra meta en el lugar equivocado. Ponemos nuestra meta en la medida equivocada. Yo me recuerdo cuando tenía 3 años allá en Guatemala, mis padres decidieron abrir un instituto bíblico. Esta iglesia en sus comienzos allá en los años 60 recibieron a varios de estos estudiantes bíblicos que venían por 1 año, venían por 6 meses, venían por 2, 3 años. Y me recuerdo de que en los primeros años, cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, había una estudiante que se llamaba Martita. Martita era súper bajita, no era enanita, pero era súper bajita. Y me recuerdo que a mis 4 o 5 años, la meta de mi vida era alcanzar a Martita. Ese era el objetivo de mi vida. Y Martita, que era parte del instituto bíblico, ella tenía que participar en todo. Se iba 1 mes de práctica, o al final de sus estudios se fue medio año de práctica en el ministerio. Y me recuerdo cuando regresó de los 6 meses de práctica, yo probablemente tenía 5 o 6 años. Y lo primero que hacía yo cuando ella regresaba del tiempo de práctica, me iba y me paraba a la par de Martita para ver cuánto había crecido. Ahora le pregunto, ¿ese era el plan de Dios para mi vida? Yo casi mido los 2 metros de altura. Si usted me pregunta, yo mido 1,93. Ese no era el plan de Dios para mi vida. El que yo me midiera con Martita, que era una persona excepcional, una ministra del Señor, que murió ministrando al Señor, era ¿qué? Medirme mal. Porque la medida de la estatura de la perfección para mi vida no era Martita. ¿Está entendiendo? Ahora haga la transición al mundo espiritual. ¿Cuál es la medida perfecta para usted? ¿Cuál es la perfección de Dios para su vida? Porque este pasaje en Efesios capítulo 4 está hablando de los 5 ministerios. Tienen un propósito. Los 5 ministerios tienen el propósito de ayudar a los santos para poder alcanzar la perfección. ¿Qué es qué? ¿Cuál es la medida de la perfección en los santos? Dice, la medida del varón que perfecto, la estatura de Cristo Jesús. La perfección. Pero aquí es donde nosotros nos troncamos. Y es de que muchos de nosotros nos consideramos incapaces de llegar a esa medida. Es que Jesucristo es Dios, yo soy hombre. No entendemos de que paso a paso todo lo que Jesucristo hizo fue para abrir un camino para que tú y yo pudiéramos caminar en ello. Los caminos que Jesucristo tomó son capaces para nosotros, son accesibles para nosotros, porque Él modeló lo que tú y yo debemos de vivir. O le pregunto, ¿Dios nos está pidiendo algo que es imposible para nosotros? ¿Sería Dios capaz de pedirnos algo que es imposible? ¿Sería injusto, sí o no? Totalmente injusto. Ahora, cuando el Señor nos dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿nos está pidiendo algo inalcanzable? Sería injusto si fuera inalcanzable, ¿sí o no? Pero no lo es. Porque el Padre lo puso, lo plasmó en su palabra y nos ha determinado y ha puesto dentro de nosotros su Espíritu Santo, el que obra la obra perfecta en nosotros, el que diariamente nos está ¿qué? Nos está perfeccionando hasta que lleguemos al varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de aquel que ya es perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora, vaya conmigo a otros versículos. Vayamos a Colosenses capítulo 1 versículo 28. Colosenses 1:28.
¿Qué dice? El cual nosotros anunciamos, amonestando a quienes. Qué bonita esa palabra, todo, todo. Porque lo que está diciendo es de que es para quienes. ¿Hay alguna persona que está exenta de esto? Amonestando a quienes, a todos nosotros, a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo ¿qué? Hombre, ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Presentar a todo hombre perfecto. Ahora, ¿qué significa la palabra perfecto? Déjeme definírsela a usted conforme a la definición del diccionario de la lengua española. ¿Qué significa la palabra perfecto? Se la voy a dar en sinónimos. La palabra completo, acabado, correcto, excelente, impecable, wow, maravilloso, magnífico, estupendo, inmejorable, insuperable. Imagínese usted eso. Que llegamos ¿qué? A la perfección. Llegamos a la perfección. Ahora, yo sé, porque yo he estado sentado donde usted está ahorita y he experimentado las mismas dudas y los mismos pensamientos que usted está experimentando ahorita. Porque en nuestro raciocinio carnal humano, muchos de nosotros decimos, esto es imposible. ¿Sabe por qué creemos eso? Porque constantemente nos estamos viendo en el espejo de nuestra propia realidad. Y a veces nosotros somos los primeros en reconocer en dónde estamos. Yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿es usted perfecto? Usted me diría, uy, me falta mucho todavía. Largo camino por recorrer me toma. ¿Sí o no? Ahora, vaya conmigo a otro versículo. Filipenses 3:15. Filipenses 3:15. Quiero que usted mire algo ahí bien importante. Y recuerde, esta es palabra de Dios. No estoy inventando, no estoy yo distorsionando la palabra, sino esto es palabra de Dios. Note lo que dice. Así que, note, así que todos los que, ¿qué? No siga adelante leyendo. Todos los que, ¿qué? Ahí ya está asumiendo que ya somos perfectos. ¿Cómo podría la Biblia determinar que ya somos perfectos? Yo quiero proponerle a usted un pensamiento. Quiero proponerle un pensamiento que creo que es importante comprender. Imagínese usted un niño recién nacido que todavía no ha salido del vientre. Perdóneme, que ha salido del vientre pero no ha salido del hospital. Le pregunto, ¿ese niño es perfecto? ¿Es perfecto? Sí. Tiene todos sus órganos, tiene todos sus miembros, tiene la capacidad de ver, la capacidad de oír, tiene el potencial de convertirse en una gran persona. En la etapa de recién nacido, ese niño es ¿qué? Perfecto. El niño es perfecto. Pasan 5 años, transcurre 5 años. ¿Qué podríamos nosotros esperar de un niño de 5 años? Hagamos esto interactivo. Yo sé que un mensaje dominical no es muy interactivo. Ayúdenme ustedes. Díganme, ¿qué podríamos nosotros esperar de un niño de 5 años? Uno a la vez. No, travesuras no. ¿Ah? Sinceridad. Bueno, sí. Empecemos. ¿Debería de orinarse los pantalones un niño de 5 años? ¿Debería tener la capacidad de ir al baño por sí solo? Sí. ¿Podría un niño de 5 años vestirse solo? ¿Podría un niño de 5 años comer solo? ¿Podría un niño de 5 años ya saber leer? Estoy usando la palabra podría.
Entonces, si un niño de 5 años no hace sus necesidades en su pantalón, sabe comer solo, sabe vestirse solo, se baña solo, ya sabe leer, un niño de 5 años es ¿qué? Perfecto. Perfecto. A los 5 años es perfecto. Ahora, si tuviera 20 años y estuviéramos nosotros hablando de orinándose los pantalones, sería un gran problema, ¿sí o no? Si no se puede bañar solo, sería un gran problema, ¿sí o no? ¿Qué deberíamos de esperar de un niño de 10 años? Ya podría hacer sus propias tareas en su casa. Debería de un niño de 5 años ya poder hacer su propia cama. De 10 años, perdóneme. Sí. Si usted, mamá, le está haciendo su cama a su hijo de 20 años, usted es el problema. El que le caiga la piedra, por favor, sepa de que es intencional lo que estoy diciendo. ¿Qué más deberíamos de esperar de un niño de 10 años? Le pregunto, ¿podría un niño de 10 años ya poder manejar el tenedor y el cuchillo? Yo me recuerdo de mi hijo Brian, cuando tenía 5 años de edad, él andaba por toda la casa siguiéndome. A mí me gusta trabajar con mis manos y cuando él tenía 5 años estábamos terminando una casa. Y él me andaba siguiendo por todos lados y siempre me pedía el martillo. ¿Y sabe qué? Fui a todas las ferreterías y le compré el martillo más pequeño que existía, no de plástico, de verdad. El martillo más pequeño que existe. Y le compré medio kilo de clavo y un pedazo de madera. Y ese niño andaba todo el día clavando y ni una sola vez se dio en el dedo. Le pregunto, ¿eso es natural para un niño de 5 años? No. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las mamás nunca se lo permitirían porque son demasiado temerosas. Ahora, ¿qué debería de poder hacer un joven de 15 años? O le pregunto, ¿qué podría hacer un joven de 20 años? ¿O en dónde debería de estar en el proceso de su vida? ¿Puede un joven de 20 años llegar a ser perfecto como 20 años? Ahora, ahí está la problemática del por qué muchos de nosotros no entendemos este concepto. Porque lo que miramos es el final y decimos, es que donde yo estoy ahorita no he llegado al final. Pero donde estoy yo ahorita puedo ser ya perfecto. Y vosotros que ya sois ¿qué? Perfectos. Porque donde estoy en el proceso de mi vida, porque tal vez algunos de ustedes están en la etapa del recién nacido, otros están en la etapa de los 5 años, otros están en la etapa de los 10 años, otros están en los de 15 o los de 20. Lo lamentable es de que aquí en la iglesia hay algunos que están a los 45 pero actúan como uno de 5 años, porque todo el tiempo están haciendo berrinche. ¿O no, pastor? No les vamos a echar agua a los hermanos. Ya que vosotros sois ¿qué? Perfectos. Porque en el nivel en donde estamos hoy, estamos ya en la perfección. Pero eso no significa que ese es el final del camino. Significa que todavía hay un camino por recorrer, cosas que alcanzar, lugares que caminar. Ahora regrese conmigo 3 versículos. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, ¿qué dice? No que ya lo haya que alcanzado, ni que sea ya que perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también yo alcanzado por Cristo Jesús. Pablo reconoce de que hay una dualidad en su propia vida. En el mismo pasaje reconoce de que él ya es perfecto en el nivel que está, pero todavía él no ha terminado la carrera, porque todavía no ha alcanzado a ser perfecto como el destino que Dios tiene para su vida. Y por eso él dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante para alcanzar aquello por lo cual también yo fui alcanzado.
No que ya sea perfecto, porque todavía no lo soy, pero prosigo al blanco. Porque aquí está el grave problema en el cristianismo, mi querido hermano y hermana. Creemos de que la salvación es el final del camino, cuando en realidad hay un camino por alcanzar. ¿Y cuál es el final del camino conforme a lo que dice la palabra? ¿Cuál es el final del camino? Lo hemos estado viendo. Si usted no me puede responder es porque no ha estado escuchando. Es la perfección. Es la obra perfecta de Dios en nosotros. Es poder alcanzar el destino que Dios ha puesto dentro de nuestra propia vida. Es el llegar a ser completos sin que nos falte cosa alguna. ¿O no dice la palabra así? Que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué caracterizó la lengua española como definición? Dice, perfecto es cabal, completo, sin que os falte cosa alguna. Ahora usted se podría preguntar, ¿cuáles son las marcas de esa perfección? Porque la Biblia no lo da. Acompáñeme como definición de eso. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 13. Hebreos 5:13. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es que, ahora la palabra niño no está hablando de edad, sino está hablando de qué, de inmadurez, de inmadurez, porque el que participa de leche es que inmaduro. Note, mas la vianda firme es para quienes. ¿Para quiénes? Los perfectos, para los que por la costumbre, y esa palabra costumbre no está hablando acerca de algo que ocurrió una vez en su vida, sino es algo que se ha sido o se ha establecido como parte de nuestra forma y nuestra manera de vivir, nuestra disciplina diaria, nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. No es que usted se portó bien en un solo día, sino usted vive un estilo de ¿qué? De vida. Ahora, note, por la costumbre, note, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre ¿qué? Y el bien y el mal. Ahora, ¿cómo define la palabra perfección aquí este versículo en Hebreos 5? La define en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Una persona que alcanza el nivel de discernir entre el bien y el mal, ¿ha alcanzado qué? La perfección. Esa es la problemática con mucha gente, que somos salvos, pero vivimos la vida loca. Somos salvos y no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Hacemos lo que queremos y no hacemos lo que debemos. Pablo lo define, porque lo que quiero es lo que no hago, y hago lo que no quiero. Pero el poder discernir entre el bien y el mal es alcanzar la perfección. Ahora, lo que el Señor nos está diciendo aquí en estas pocas palabras es: cada día que tú te levantes, cada respiro de tu vida, tú debes de decirle al Señor: yo, Señor, te encomiendo mi vida porque quiero hacer tu voluntad. Cada vez que tengo que confrontar una decisión en mi vida, que yo pueda discernir entre lo que tú quieres, lo que a ti te agrada y lo que no me conviene a mí. El aprender a ser sensible a la guianza de Dios entre lo que es bueno, agradable y perfecto. Hacer su voluntad en mi diario vivir. Veamos la segunda. Santiago 1:4. Santiago 1:4. Hermanos, este pasaje lo podríamos comenzar desde el versículo número 2, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a leer solamente el versículo 4. Dice: mas tenga
la paciencia su obra que perfecta, completa, para que seáis que perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, aquí nos define cuál es la marca del que es perfecto. ¿Sabe cuál es? Paciencia. No le voy a pedir que usted se avergüence a sí mismo, pero ¿cuántos de ustedes son pacientes? Porque la paciencia es la señal de ¿qué? La perfección. La paciencia. Es que ¿para cuándo queremos las cosas nosotros? ¿Para ayer? Queremos que la obra de Dios sea rápida. Que hermanos, como pastor yo le puedo decir, la gente toma 20 años para meterse a un problema, y cuando vienen con uno, cuando ya están desesperados, quieren que de la noche a la mañana uno lo saque de su problema. Si eso es un simbolismo de lo que a usted le ha ocurrido, no es coincidencia, hermanos. La realidad. Porque, hermanos, la obra de Dios va a requerir paciencia en nosotros. El tiempo es la mejor herramienta de Dios en su vida. En el tiempo Dios hace su obra perfecta en usted, y usted tiene que ser ¿qué? Paciente. Ahora, a veces somos exagerados porque somos menos pacientes con otros de lo que Dios es con nosotros. Anoche, cuando estábamos en el tiempo de matrimonios, mi esposa dio un testimonio acerca de nuestro matrimonio. Ella dijo que en un momento pero crucial, cuando ella estaba teniendo ganas de murmurar con Dios acerca de Darío, Dios le habló y le dijo: Cindy, tú tienes que amar a Darío como yo lo amo. Y la forma que Dios nos ama es con paciencia. Porque si no hubiera sido paciencia, hermanos, ya ninguno estaríamos aquí, porque ya nos hubiera caído el primer rayo. ¿Sí o no? Que por su misericordia no hemos sido ¿qué? Consumidos. Y tenemos que aprender de que la paciencia es una herramienta de Dios para la formación de nuestra vida. Dios está obrando su perfecta obra en nosotros. Saltémonos 2 páginas para adelante a Santiago 3:2. Santiago 3:2. Recuerde, estoy metiendo el dedo en la llaga y la estoy metiendo más profundo cada vez. No es coincidencia, es intencional. Note lo que dice el capítulo 3, versículo 2. Dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra. Este es ¿qué? Varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. ¿Cuál es la marca de una persona perfecta? Una persona que sabe refrenar la lengua. Una persona que ya ha aprendido a gobernar la lengua es perfecto. ¿O se ha preguntado por qué Dios le dio 2 ojos, 2 oídos y una sola boca? ¿Por qué es que puso la lengua adentro de la boca y no afuera? Para que usted aprenda a cerrar la boca. Porque el que sabe refrenar su propia lengua ya ha alcanzado a ser ¿qué? Perfecto. Es que, hermanos, yo le estoy dando metas a usted esta mañana. ¿Está entendiendo? Así como yo me medía con doña Martita, usted tiene que medirse conforme a la palabra y decir: este es un área donde Dios todavía está obrando en mi vida. Porque cuando mi corazón tiene ganas, yo le doy rienda suelta a la lengua. Parezco macatraca, ¿verdad? De aquellos que y pasan encima de cualquiera.
Esa es una señal de que todavía hay imperfección en nuestra vida, que necesitamos todavía obrar esa perfecta obra dentro de nosotros. Primera de Juan 4:18. Solo me quedan dos más. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme, oiga aquí, de donde el que teme no ha sido ¿qué? Perfeccionado en ¿qué? En el amor. ¿Qué nos perfecciona? El amor. Ahora, yo no le voy a preguntar cuántos de ustedes sufren de fobias o de temores, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Ahora, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? La palabra de Dios lo llama el perfecto amor, porque el que ha alcanzado a amar correctamente, ha alcanzado ¿qué? La perfección. El amar correctamente es amar como Dios ama, amar en una forma correcta y sana. Ahora, la palabra de Dios nos dice esto, y esto es extra, no se lo voy a cobrar. Recuerde que Jesucristo dijo esto: primero amar a Dios. El segundo mandamiento es que amar al prójimo. Pero ¿sabe qué es lo que une el versículo 37 y el versículo 39 ahí? ¿Qué es lo que une los dos? Amar a Dios y amar al prójimo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no aprendes a recibir el amor de Dios en tu propia vida, ese amor sanador en tu propia vida, no puedes ni amar a Dios ni puedes amar a tu prójimo. Porque el amor de Dios debería poder sanarte, para que tú tengas un amor sano que comienza amándote a ti mismo. Y cuando has alcanzado ese tipo de amor, es que eres perfecto. Porque cuando aprendes a recibir ese amor de Dios, porque hermanos, usted debe de entender, todos, incluyéndome a mí mismo, crecimos en hogares disfuncionales, crecimos en hogares donde realmente no se ha manifestado correctamente el amor. Siempre había un pero. Te amo, pero. ¿Sí o no? Y cuando venimos a Dios, lo primero que Dios tiene que hacer en nosotros es derramar su amor para con nosotros. Y que cuando nosotros aprendemos a recibir y vivir ese amor de Dios, entonces yo puedo amar a mi prójimo correctamente. Y soy perfecto. Amén, hermanos. Hebreos 11:37. Le prometí dos más. Hebreos 11:37. Dice: fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdido por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. De los estos, aprobados por testimonio de la fe, recibieron la promesa. Note aquí: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados, ¿qué? Aparte de nosotros. Ahora, si usted todavía no ha discernido de qué está hablando, recuerde de que Hebreos capítulo número 11 enteramente habla de qué tema: de la fe. Ahora, le tengo que sumar 1 más 1 aquí. ¿Qué es lo que obra esa perfección en nosotros? La fe. Cuando podemos creer, no en Dios, sino creer a Dios. Creer la suficiencia, creer la capacidad, creer el poder, creer lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Creer a Dios. Cuando creo
a Dios, puedo llegar a ser perfecto. Y termino con este versículo. 2 de Timoteo 3:17. Para que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Cuando nuestras obras son buenas, ahí donde estamos, en el nivel que estamos, hemos alcanzado la perfección. Las obras buenas. Cuando ya no vivimos para nosotros mismos, cuando hemos conquistado ese egoísmo en nosotros mismos, porque muchas personas son salvas, pero muchas personas salvas todavía viven para sí mismos. Y la palabra de Dios dice: por sus buenas obras los conoceréis. Vamos a ser conocidos porque hemos alcanzado ese nivel del varón perfecto. ¿A través de qué? Nuestras buenas obras. Que hermanos, entienda, el estartazo de nuestra carrera no es el final, es el comienzo. Muchos cristianos se sientan en el redil de la satisfacción de que son salvos. Gloria a Dios, aleluya, aquí estoy salvo, ya no necesito más. ¿Es eso el plan de Dios? El Señor nos quiere llevar al final. El que ha comenzado la buena obra, ¿qué dice? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La perfeccionará. El que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Significa de que en tu vida hay un comienzo, pero también hay ¿qué? Un final. Ahora, yo te puedo decir esto: la mayoría de nosotros no vamos a ser perfeccionados totalmente antes de que demos nuestro último respiro. Ahí es donde entra la gracia de Dios, porque su gracia es suficiente para nosotros. Pero tenemos que proseguir hacia adelante, ¿sí o no? Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Muchos de nosotros estamos estancados en nuestro pasado. La culpa, la culpabilidad, la condenación del enemigo nos tiene estancados en el seno, en el lodo cenagoso. Tenemos que salirnos de ese lugar, porque no vamos a alcanzar aquel lugar que Dios tiene para nosotros. Mientras que dejemos que el enemigo nos gobierne a través de nuestro pensamiento y a través de aquella duda en nuestra propia vida. Levantémonos, sigamos adelante. Lo que pasado está en el pasado. Olvidémonos, es parte de la gracia de Dios. Está clavado a la cruz. Hoy es el nuevo día que el Señor tiene para nosotros, para caminar hacia adelante y alcanzar el propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momentito ahí donde tú estás? Ahí donde tú estás. Deja que Dios se revele a ti mismo. Todo lo que Darío dijo no tiene valor, sino que verdaderamente tiene valor es hoy, ahorita, en este momento, lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Porque hoy el Espíritu Santo te está inquietando. Te está hablando acerca de qué es lo que está por delante en tu vida. Hacia dónde tienes que caminar. ¿Cuál debe ser tu esfuerzo? Porque recuerda, tú eres socio, copartícipe de la obra de Dios en tu vida. Comienza con que tú le digas al Señor: heme aquí, Señor. Comienza con que tú le digas al Señor: he aquí tu siervo. Haz conmigo como tú quieras. Obra tu obra perfecta en mí, Señor. No me quiero quedar estancado, ni quiero que la medida de mi vida sea otra persona, sino que Cristo Jesús
sea la meta de mi vida. Porque no ahí donde tú estás, no te voy a pedir que te pongas de pie, sino ahí donde tú estás, levanta tus manos y deja que Dios empiece a hacer su obra dentro de tu vida. Este es el momento de la redención, este es el momento de la gracia, este es el momento de la misericordia de Dios, donde permitas que Dios empiece a quitar de tu corazón esa carga que Dios no puso dentro de ti, que te ha estancado, que te ha retrasado en el proceso. Pero hoy Dios quiere hacer su obra perfecta. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero retarte esta tarde, que si ha habido pecado en tu corazón y el Espíritu Santo te está redarguyendo, este es el momento propicio en donde tú le digas al Señor: Señor, clavo este pecado a la cruz. Me aferro de tu gracia, me aferro a tu misericordia. Entrégale esa debilidad, entrégale esa falla, entrégale esa carga a Dios. Y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Hazme de nuevo. Fórmame. Moldéame. Quiero ser hecho a tu imagen. Quiero que ser formado a tu imagen. Porque aquí estoy, Señor. ¿Por qué no te entregas a Dios por un momentito ahí donde estás? Y deja que su vida empiece a transformarte profundamente. Que la imagen de Cristo sea formada dentro de ti.